Bienvenidos a Panda Tale. Espero que disfruten escuchando la historia. Si les gusta, no olviden darle a me gusta, dejar un comentario y suscribirse. Cuando me enteré del regreso de Victoria Ashford, el primer amor de Adrien Blackwood, supe que también estábamos a punto de divorciarnos. Tras más de un mes de gélido silencio, le compró el desayuno a Victoria y con total naturalidad, me puso una caja de pastelitos de nube en las manos. Si aún no la has olvidado, ¿por qué seguir fingiendo? No discutí, solo sonreí y lo acepté. Parecía sorprendido tocando inconscientemente la caja dorada de pastelitos de cangrejo que llevaba en el pecho, los favoritos de Victoria. Hoy era su cumpleaños. Adrien había recorrido toda la capital para comprarle regalos, mientras que mi caja de pastelitos de nube fue solo una ocurrencia de último momento. Antes sin duda habría armado un escándalo, pero esta vez estaba cansada. El gélido viento otoñal azotaba el lugar, esparciendo flores doradas de osmanto. Me senté bajo el alero, disfrutando del sol, hojeando mi diario, calculando cuidadosamente cada punto con la niñera Margaret para un futuro estable. La niñera dudó un buen rato y finalmente habló: la señora sabe que el amo fue a buscarla. ¿Por qué no lo detuviste? ¿Por qué no lo detuve? Porque ya estaba agotada. Nanny Margaret, quiero el divorcio. Nanny estaba en shock. ¿Por qué? ¿Por qué? Saqué los zapatos que usé el mes pasado con estampados de nubes ocultos bajo la suela, hilos de oro y plata que bordaban flores de loto de 5 colores, con una gran perla rosa incrustada. Eran tesoros raros en este mundo, lujosos y exquisitos, pero me hacían doler muchísimo los pies, solo por un par de zapatos. La niñera estaba asombrada. No era solo que no me quedaran, sino que eran un sustituto ridículo que todos conocían. Los zapatos de loto paso a paso que tengo en mi diario los hizo mi madre a mano antes de fallecer. Dijo que con estos zapatos de loto paso a paso, tendría una vida plena y en paz. Por eso en el reciente banquete en Palacio, los busqué a propósito en el fondo de mi pecho y los usé, como si llevara a mi madre conmigo por el Palacio Imperial donde había vivido la mitad de su vida. Pero ese día, esos zapatos me hicieron sangrar los pies. Los hilos ásperos eran como cuchillas que me cortaban la carne, haciendo que cada paso se sintiera como caminar sobre cuchillos. Sentía tanto dolor que apenas podía respirar y solo podía evitar a la multitud para encontrar un lugar tranquilo donde descansar. Fue entonces cuando, sin querer, oí a unas jóvenes criadas charlando en el jardín, separadas solo por una hilera de árboles. La chica que estaba entre las doncellas era Jade, la asistente personal de la princesa Victoria. Una noche de mediados de otoño, Jade había entrado a toda prisa en la mansión Blackwood, con la excusa de que la princesa estaba deprimida y se negaba a comer para llevarse a Adrien. Esa noche, la luna estaba especialmente redonda. Adrien me dijo que lo esperara para que pudiéramos ver la luna juntos. Me senté en el patio a esperar hasta que la luna fría se pusiera, pero Adrien aún no había regresado. Se quedó con la princesa observando la luna toda la noche, mientras yo me senté sola en el patio hasta que regresó a la mansión. No dije ni una palabra, solo lo miré en silencio, lo que hizo que me gritara furioso: ¿hay luna llena cada mediados de otoño, porque siempre haces tanto alboroto? No era que el mediados de otoño no fuera importante, sino que Victoria lo era demasiado. Sino porque una luna en la mansión de la princesa valdría la pena que se pasaran la noche en el tejado mirándola. Después de ese día, tuvimos una guerra fría muy larga, hasta mi cumpleaños, cuando se tomó un descanso para quedarse conmigo todo el día. La niñera me aconsejó que fuera generosa, así que me entretuve medio día preparando sus platos favoritos. Para hacer las paces, la niñera incluso sacó el vino tinto de la hija, que llevaba años guardado. Pero justo cuando nos sentábamos, Jade se acercó llorando, diciendo que la princesa estaba borracha y lloraba sin parar. Me miró de reojo y luego habló como si estuviera clavando clavos. La princesa sigue llamándolo señor. Esta sirvienta le pide con valentía que venga a verla. Adrien se levantó presa del pánico, derribando toda la jarra de vino tinto de su hija. Un fuerte olor a vino llenó el aire. Desorientada por el aroma del vino, instintivamente me agarré a su manga, como si quisiera aferrarme a mi última esperanza, con la esperanza de que recordara mi dignidad como su legítima esposa y se quedara, pero me retiró la mano dedo a dedo. La princesa es de constitución débil, no armes un escándalo, es solo una comida.
Tengo mucho tiempo para estar contigo. Se sacudió la manga y se fue. El viento en el pasillo me heló la sangre. Ese día, llamaron a Adrián para que acompañara a la princesa a soltar faroles de flores junto al foso de la ciudad. Por desgracia, Nani me sacó a pasear y presenciamos sin querer esa escena. Habían traído una tropa de guardias para dispersar a la multitud de la zona ribereña a lo largo de decenas de metros, dejando solo a Victoria y Adrián para ellos solos. Charlaban y reían mientras se abrochaban con cuidado los botones de la capa, con los ojos llenos de cariño. No oyeron las quejas de la gente y, naturalmente, no me vieron apretujada entre la multitud. Dijo que el trabajo lo mantenía demasiado ocupado como para tener tiempo para comer conmigo, pero que podía quedarse con Victoria haciendo lo que a ella le gustaba. Era solo compañía, nada más. No era que no pudiera, simplemente no era digna. Sonreí con amargura y desprecio, encendí una linterna de los deseos y la arrojé directamente a los pies de Adrián. Adrián protegió a Victoria. Finalmente su mirada se encontró con la mía, fría como el hielo. Movió los labios torpemente, pero las palabras que salieron seguían cargadas de culpa. Eleanor, deja de causar problemas. Has asustado a la princesa. Discúlpate con ella pronto. Adrián abrazó a Victoria con fuerza, con un cuidado y una consideración inusuales, lo que me hizo sentir extraña y asustada. Recordé la primera vez que conocí a la madre de Adrián, llena de miedo, preguntándole con cautela si podía acompañarme un rato. Él negó con la cabeza con impotencia, negándose rotundamente. Un caballero valora el decoro. Tú y yo aún no estamos casados. No podemos caminar juntos, no sea que dañe tu reputación. Las reglas y el decoro se convirtieron en grilletes que me ataron fuertemente. Me agarré el estómago mientras las lágrimas corrían sin cesar, pero aún así intenté resistir. Bien, te devolveré a mi esposo para que tú y tu amor de la infancia se sientan realizados. ¿Es culpa mía? ¿Es demasiado tarde para devolvérselo? No, Eleanor, no tienes que agradecerme. Después de todo, no es fácil tratar con la princesa a diferencia de mí, que recogía a un marido abandonado con tanta facilidad. La princesa se enfureció tanto por mi provocación que no pudo mantener su dignidad en público, palideció al caer en los brazos de Adrián. Ese día tuvimos nuestra primera pelea desde que nos casamos. Adrián estaba tan furioso que ni siquiera quería verme la cara. Fui al estudio enfadada, con la excusa de que necesitaba reflexionar sobre mí misma, y reflexioné. Adrián quería una mujer que pudiera ser su igual, y yo nunca había sido así desde el principio. La niñera estaba tan preocupada que dio vueltas varias veces, humillándose ante Adrián para hablar bien de mí, hasta que finalmente, en el día de conmemoración de mi madre, él cedió un poco. Cuando estaba a punto de bajar del carruaje, se frotó la sien con cautela. ¿Cuánto esfuerzo te tomó conseguir que Nani me invitara? ¿Sigues fingiendo? ¿Qué quieres exactamente? Nani, fuera del carruaje, me miró suplicante, las arrugas en las comisuras de sus ojos reflejaban su preocupación por mí. Era mi única familia. No soportaba decepcionarla, así que para tranquilizarla, me quedé en el carruaje. La niñera sonrió feliz, bien, bien. ¿Qué matrimonio no aguanta las tormentas juntos? Pero al final, aún así la decepcioné. A mitad de camino apareció Jade. Estaba desesperada, con lágrimas en los ojos, diciendo que la princesa se había resfriado y se negaba a tomar medicinas, que no escuchaba a nadie. Adrián me soltó la mano lentamente. Volveré a recogerte más tarde. Escondí las manos en las mangas y reí con frialdad. Créelo o no, tú decides. Si no me crees, regresa tú mismo a la mansión. Pero ese día llovió y el camino estaba resbaladizo. Caí al suelo y vi sangre roja y brillante. La niñera no se atrevió a tocarme. Al verme sangrando corrió a un pueblo cercano a pedir un carruaje. Mientras esperaba, vi a Adrián. No había venido a recogerme, sino que estaba corriendo con la princesa, quien supuestamente estaba resfriada, en las afueras de la capital. Pensando en la frágil constitución de la princesa, Adrián debió de ser muy considerado, sin duda no olvidó traer médicos cualificados para atenderla. Ya no me importaba. Casi le supliqué con la esperanza de que pudiera salvar a nuestro hijo. Pero su mirada pasó por encima de mi mano extendida, por encima de las manchas de sangre en mi falda,
y se posó en la figura de la princesa con su traje de montar rojo intenso. Tenía el ceño fruncido. Este acto ya no tiene sentido. Azotó a su caballo y cabalgó sin mirar atrás. Al final, nuestro hijo no sobrevivió. ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? ¿Por qué no me lo dijiste? Él se quedó en la oscuridad con los ojos inyectados en sangre, destrozándolo todo. Lo vi enloquecer con una indiferencia distante, aferrándose a nuestro dolor, respondiendo con frialdad. Esa noche junto al foso, mi deseo en la linterna fue que los tres fuéramos felices juntos. Esa noche no quisiste oírlo, así que el bebé pensó que no querías ser su padre. Murió resentido por tu abandono. Eso solo demuestra que no eres digno. Ante mis lágrimas ardientes y mi sonrisa fría, Adrián reprimió la ira que quería dirigirme. Me abrazó con ternura con un nudo en la garganta. Te lo compensaré más tarde, no digas esas palabras tan enojadas, volveremos a tener hijos. No se separó de mí ni un segundo, haciendo todo personalmente. Parecía que quería enmendarse. Incluso copió las oraciones para el niño, palabra por palabra, junto a mi cama. Pero tras solo 4 días de recuperación, la princesa recibió de nuevo la guía divina para ir al Templo Nacional de la Protección a comer comida vegetariana y cantar cítricos para eliminar el mal karma y disipar las pesadillas. Adrián se quedó fuera de la puerta, dudando con inquietud. Lo entendí y dije, deberías ir. Respiró aliviado. Cuando se dio la vuelta para irse, sentí como si estuviera expulsando un tumor maligno de mi cuerpo, desechándolo a él junto con él. La carta de divorcio estaba escrita desde ese día, escondida bajo mi almohada durante mi recuperación. Durante la recuperación, Nani siempre estuvo a mi lado cuidándome. Se preocupaba por mi salud, que ya estaba deteriorada, y me decía que recuperarme era lo más importante. Lo entendí. ¿Viste cómo era? Cada paso intentaba parecer fuerte y digno, cada torpe resistencia al dolor, pero caminaba como un pato. La voz áspera de Jade me devolvió a la realidad. En un instante supe que hablaban de mí. La princesa simplemente elogió con indiferencia esos hermosos zapatos de loto, diciendo que le gustaban mucho. Así que Lord Blackwood los envió de inmediato a la mansión de la princesa esa misma noche. La bondadosa princesa se negó, alegando que eran reliquias de la difunta madre de Lady Lancaster, temiendo que no fuera apropiado quedárselos. ¿Saben lo que dijo Lord Blackwood? Apreté los puños bajo las mangas. Como esas jóvenes doncellas, agucé el oído para escuchar. La doncella satisfizo su curiosidad antes de reír. Lord Blackwood dijo que estaba bien. En el peor de los casos, la compensaría con otro par. De todas formas, las mujeres superficiales no distinguen lo que es realmente valioso. Inesperadamente Lord Blackwood sí encontró un par falso para engañarla. Los hilos interiores eran ásperos, con la apariencia de hilo de oro, pero afilados como cuchillos capaces de cortar carne. Incluso ahora, ella sigue sin saber que los zapatos que llevaba eran falsos. Sentía todo mi cuerpo como si hubiera caído en una cueva de hielo. El dolor en los pies parecía extenderse directo al corazón, haciéndome temblar sin control. Pero esa criada seguía sin soltarlo. Sonrió con desdén, levantando el dobladillo de su falda para revelar un par idéntico de zapatos de loto. ¿Cómo podrían ser dignos de nuestra noble princesa cosas tan toscas? Me los pongo a regañadientes, pues ya lo considero un gran favor. La risa desdeñosa de las criadas fue como puñales que se me clavaron en el corazón. Los hermosos zapatos bordados que pisaba habían quedado irreconocibles. Los hilos de oro y plata de los zapatos habían sido arrancados deliberadamente. Los lotos bajo la luna, que simbolizaban la abundancia de hijos y bendiciones, habían sido clavados en agujeros negros vacíos. Incluso la perla de la dote de mi madre había desaparecido, dejando solo 2 opacos ojos de pez en las diminutas nubes plateadas. Cada puntada era obra de mi madre, pero todo había quedado irreconocible. Hasta las gruesas suelas están arruinadas. Con tan mala artesanía, no es de extrañar que produjera productos de tan mala calidad. Entre sus risas salí, trayendo un aire frío que los bloqueó en el jardín imperial. Las reliquias de mi madre se han perdido. Me preguntaba dónde estaba el ladrón. Inesperadamente los pillé justo aquí. Creyeron que yo, abandonada por Adrián y convertida en el hazmerreír del mundo,
me tragaría esta humillación por el bien de la dignidad y la soportaría. Pero no tenía intención de dejar este asunto ahí. Cuando interrogué severamente a la criada, tembló mientras caminaba delante de la princesa. La gruesa capa de Adrián cubría a la frágil princesa. Mi esposo, quien decía estar muy ocupado con el trabajo y prometió recogerme más tarde, ahora estaba pelando cuidadosamente las semillas de melón para la princesa. No sabía cuánto tiempo llevaba Adrián pelando semillas de melón. Solo recordaba cuando me ayudaba a abrir algunas semillas cubiertas de caramelo, pero como le resultaba problemático, se sacudía la ropa y se iba enseguida. Estas cosas problemáticas no sé qué tienen de bueno. No puedo con esto. Mejor me ocupo de asuntos oficiales, es más relajante. Y ahí estaba, pelando pacientemente tantas semillas de melón. Al verme aparecer inesperadamente, su expresión se endureció. ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué más quieres? Cuando supe que exigía justicia ante la princesa para castigar a quienes robaron las reliquias de mi madre, Adrián frunció el ceño al instante. Avanzó irritado, su alta figura bloqueando la brillante luz de la luna, y bajó la voz amenazadoramente. La princesa acaba de quedarse dormida. No causes problemas. Son solo un par de zapatos. Ya los regalé. ¿Qué quieres hacer? De repente estallaron fuegos artificiales celebrando el cumpleaños del emperador. La luz se reflejó en los fríos ojos de Adrián, brillantes y luego oscuros. Ya no podía ver mi propio reflejo en ellos. Sintiendo el frío envolviendo mi cuerpo, incluso la curva sardónica de mis labios estaba fría hasta los huesos. Finalmente cedió extendiendo la mano. ¿No te había recompensado ya con un par idéntico? Aún no estaba satisfecho. Su mano acababa de tocar mi muñeca cuando la princesa se despertó con los fuegos artificiales, gritando inconscientemente, «Hermano Adrián». La mano que estaba a punto de tocar la mía se retiró de inmediato. Corrió al lado de la princesa. «Estoy aquí, Victoria». Ella corrió a sus brazos, su voz traía sollozos en el viento. «Soñé que tú también me abandonaste. Hermano Adrián, solo te tengo a ti. No me dejes. No siempre estaré a tu lado». Adrián le aseguró de inmediato, abrazándola con fuerza. Pasó una ráfaga de viento fría para el bolero. No pude evitar reír. Por fin, Adrián pareció recordar mi presencia. Su espalda se tensó. Al girarse, su rostro estaba pálido como la muerte. «Hermana Eleanor». Victoria fingió haberme notado. Se separó tímidamente del abrazo de Adrián, con el rostro enrojecido, y explicó apresuradamente, «No es lo que piensa mi hermana. Acabo de tener una pesadilla». Ella también, pero sus sentimientos me hicieron sentir como si me estuviera hundiendo en una pesadilla. Por su pesadilla, por sus miedos, por el dolor y las heridas tras el divorcio, Adrián me buscaba pelea a diario. Hasta ahora, él no quería enfrentar mis lágrimas, y yo tampoco quería escuchar sus explicaciones. A medida que la relación entre marido y mujer se distanciaba, yo ya estaba desesperada. Estaba realmente agotada. La idea de escapar surgió en ese preciso instante. Si mi hermana está enojada, me disculpo. La hermana Eleanor siempre se preocupó más por su hermano Adrián. No lo necesito. Le corté las palabras. Hoy vine aquí solo para recuperar las reliquias de mi madre. Otros asuntos triviales no valen la pena mencionar. Por un instante el silencio fue tal que se oyó caer un alfiler. La princesa miró a Adrián y luego preguntó con picardía, «¿Quiere decir, hermana, que su marido no vale ni un par de zapatos viejos?» La expresión de Adrián se ensombreció. Me miró fijamente, esperando una respuesta que le salvara las apariencias. Pero no me importó. Si la princesa lo dice, que así sea. Pero mis zapatos, hombres, son Lancaster. Adrián rugió furioso, mirándome con profundo resentimiento. Son solo un par de zapatos. ¿Necesitas ser tan mezquino? Ya te compensé con un par similar. ¿Cuál es la diferencia? Son solo para usar en los pies. ¿Para qué armar tanto alboroto? Cosas que se pueden reemplazar y no necesitan reparaciones. Así es. Dicen que el lunar en la comisura de mi ojo es idéntico al de Victoria,
que solo soy un sustituto barato que Adrián encontró después de que Victoria se casara lejos. A menudo besaba ese lunar en nuestros momentos íntimos. No me gustó, pero no creía que se tratara solo de un lunar lacrimal. En este mundo miles de personas tienen uno. ¿Podrían todos ser un sustituto? Pero ahora lo creía. Al ver el ceño fruncido de Adrián y sus ojos rojos como el fuego cuando Victoria fue agraviada, reí. Lord Blackwood permite el divorcio. Un sustituto desechable debería desecharse. Ante el grito de alarma de Victoria, me quité los zapatos que me dolían y me di la vuelta para irme. No olvides firmar los papeles del divorcio. Adrián estaba a punto de correr tras de mí, pero cuando Victoria gimió suavemente, se dio la vuelta rápidamente. ¿Te sientes mal en alguna parte? Mis pasos se manchan y duelen terriblemente, pero no se comparan con el dolor de mi corazón. En ese momento nuestro amor de la infancia finalmente se convirtió en lodo bajo nuestros pies. ¿Cómo no iba a doler? Mi madre fue una vez una asistente cercana de la gran princesa Catalina. La gran princesa, recordando viejos tiempos, envió a alguien para que me subiera en su espaciosa silla de manos. Mientras mi tía me vendaba las heridas sangrantes del pie, la gran princesa me miró con frialdad. Tomar el camino equivocado conduce naturalmente al derramamiento de sangre. Entendí. Los zapatos que no sirven deben desecharse. Y la gente que no sirve debe desecharse aún más. Esa noche presenté los papeles del divorcio y regresé a la antigua residencia de la familia Lancaster. Cuando Adrián regresó a la mansión, las lámparas se habían apagado. El viento gélido lo hizo sentir repentinamente vacío, escalofriantemente. Hoy el patio estaba mucho más vacío de lo habitual y mucho más frío. Incluso el estudio donde solía alojarse parecía un monstruo gigante abriendo la boca para tragárselo. De pie en la puerta, Adrián finalmente recordó a Eleanor Lancaster. El patio de Eleanor, como su personalidad, siempre era tranquilo y reservado, pero al final cálido. La pequeña estufa de la cocina siempre humeaba, igual que ella, nada destacable pero reconfortante. Estaba a punto de entrar, queriendo preguntarle si sabía que se equivocaba, pero apenas había dado un paso cuando el mayordomo se lo impidió. Señor, la señora ya se fue. La niñera Margaret le ordenó a esta vieja sirvienta que le entregara personalmente esta carta. Adrián se puso rígido, pensando que Eleanor solo estaba haciendo otro berrinche. Abrió la carta con naturalidad. En el papel fino había 3 caracteres grandes: carta de divorcio. La ira apenas contenida de Adrián estalló de inmediato. Está yendo demasiado lejos, veamos qué puede hacer. Cuando regrese a la mansión, veamos cómo se humilla y me suplica. La carta de divorcio cayó al suelo. El viento la arrastró y finalmente cayó en el estanque cercano. La elegante letra se desdibujó hasta convertirse en un lío ilegible. El anciano mayordomo observó la figura de Adrián mientras se alejaba, luego miró la carta de divorcio deformada y solo pudo negar con la cabeza con impotencia. La señora era tan gentil y obediente, jamás discutía con nadie. Al día siguiente, al regresar a la antigua residencia, le pedí a la gran princesa Catalina que me permitiera auditar su academia femenina. La gran princesa tenía razón, la vida tiene muchas cosas más importantes que el amor. Extrañar a una persona inapropiada o terminar una relación equivocada no es gran cosa. Nadie puede volver al pasado, pero todos pueden empezar de nuevo. Aún me quedaba una larga vida por delante. No debía enterrarla en una relación pésima y sentimientos resentidos. Afuera de Blackwood Manor, el cielo era alto y el mar inmenso. Aunque caminaba despacio con los pies vendados, intentaba caminar de puntillas para ver el mundo. Aprendí música, ajedrez, caligrafía, pintura e incluso a gobernar. Aunque carecía de talento, practiqué con entusiasmo y diligencia, repitiendo paso a paso. Aquí nadie se enfadaba ante las dificultades ni se molestaba por la falta de talento. Solían decir, hoy he mejorado respecto a ayer. Hoy soy mi mejor versión. Si mañana soy un poco mejor, seré 3 veces más fuerte. No me comparé con nadie, solo hice lo mejor que pude y me cultivé. Este era un mundo que nunca había visto. El instructor de artesanía dijo que todas eran habilidades de supervivencia. Si este oficio no funciona, aprende otro. De 36 oficios, cada uno tiene personal cualificado.
Siempre hay un oficio adecuado para ti. Con solo una habilidad, nuestro camino se amplía considerablemente. Avanzar o retroceder es tu decisión. Los aposentos interiores ya no son el único lugar para vivir, sino solo una entre muchas opciones. El instructor de la iluminación también dijo, porque tener la oportunidad de luchar por una posición en este vasto mundo, de luchar por nosotros mismos. ¿Por qué preocuparse por la igualdad de género? Se convirtió en una conversación diaria. Inmerso en estas ideas día tras día, cambié gradualmente mi perspectiva del mundo y de mí mismo. La persona que solía quedarse en la mansión, sabiendo solo esperar a su esposo, dejando que su humor subiera y bajara con el suyo, parecía haber desaparecido. Reemplazada por la yo de hoy, que mejora cada día aprendiendo sobre libertad e igualdad. Me amo a mí misma. Me concentro en cultivarme, no en ser el fondo ni el adorno de nadie. Ya no le presto atención a nadie ni le presto atención. Me sumergí en el estudio y usé mi pequeña propiedad para cuidar de la niñera Margaret. La gente se reía de que había llegado a un callejón sin salida, pero no sabían que ya había cruzado el muro de espinas que me aprisionaba para ver un mundo más amplio y que nunca pensé en volver atrás. Cuando miré hacia arriba, el invierno había llegado. El mundo exterior había cambiado. Esa noche arrastré a Jade hasta la puerta de la princesa Victoria, causando un alboroto a propósito. Mencioné el divorcio en voz alta y les deseé a la princesa y a Lord Blackwood 100 años de felicidad. Las damas que disfrutaban viendo dramas, se escondieron tras los árboles, viendo claramente el romance entre Adrián y Victoria, así como mi incómoda posición como esposa legítima, abandonada por su esposo. Las matronas al ver esta escena, sintieron como si estuvieran viendo su propio destino. Se escondieron mientras maldecían, regañando sin piedad a Victoria, diciendo que era igual a su padre, de moral relajada, de métodos despreciables, y que avergonzaba a la familia real. La conmoción se volvió tan grande que Victoria no pudo controlarla. Finalmente, por orden suya, Jade tuvo que dar un paso al frente para asumir la culpa en su lugar. La golpearon hasta la muerte delante de todos y luego la arrojaron a las fosas comunes. Los pies que habían pisoteado la entrañable obra de mi madre fueron roídos por perros salvajes hasta que solo quedaron huesos ensangrentados. Oí que más tarde, cuando los narradores mencionaron esos huesos ensangrentados, Victoria volvió a tener pesadillas. En cuanto a Adrián, un hombre romántico, algo impulsivo pero sincero, ¿a quién le importaría? En cambio, esos nobles bien vestidos se burlaban en secreto de mí por carecer del porte de una esposa legítima, y seguía corriendo a la academia femenina para exhibir un decoro realmente dañino, mereciendo una lección. Adrián se sentía satisfecho de sí mismo y con más razón. Iba a la mansión de la princesa con más frecuencia. Hasta hoy, mientras estudiaba contabilidad y compraba regalos de agradecimiento para los amigos de la academia con la niñera Margaret, me encontré con Adrián. Arqueó las cejas con una sonrisa burlona y me lanzó un paquete de pastelitos de nube. Victoria ya ha sufrido suficientes agravios. ¿Qué trucos me estás haciendo ahora? ¿Acaso ya no te recuerdo? ¿Por qué ser tan mezquina? Antes, siempre que me traía cosas buenas o a Victoria y me daba regalos comunes y corrientes, armaba un escándalo. Pero esta vez, bajo su mirada expectante, sonreí y lo acepté, luego me giré y se lo di a un mendigo. Me regañó furioso: Elinor Lancaster, de verdad que no sabes lo que te conviene. Si no has aprendido la lección, apréndela bien. Él se creía alguien importante, igual que unos zapatos gastados que ya no necesitaba. Esa noche a la niñera Margaret le dolía el corazón mientras me cocinaba mi cangrejo de junio favorito. A Adrián le salía urticaria al comer cangrejo dorado. Durante nuestros años de matrimonio, siempre que se me antojaba, la niñera me aconsejaba: el marido es el cielo. La señora debe controlarse y priorizar al amo. Pero ahora, en mi alegría y paz, comprendió que nadie era más importante que su joven señorita. Haz lo que quieras. La vida solo se vive una vez, hay que vivirla dignamente. Da por sentado la bondad ajena y luego llora como un niño al perderla. Se lo merece. 3 años como esposa de Adrián, excepto cuando no regresó a la mansión. No pasaba un día sin que lo esperara. Una olla de sopa caliente, sus comidas favoritas siempre cocinándose a fuego lento en la pequeña estufa, irradiando calor como mi corazón esperando su regreso. Cuando entraba, le ayudaba a quitarse la túnica exterior.
Cuando se sentaba, los sirvientes llenaban la mesa redonda con platos calientes. Incluso en plena noche, siempre que regresara a la mansión, la comida y yo estaríamos allí. Pero desde el regreso de Victoria, había esperado muchas veces hasta el amanecer sin ver a Adrián. La sopa que se cocina a fuego lento demasiado tiempo se vuelve amarga. Adrián frunció el ceño, pero aún así se la tragó. Dándome la espalda, buscó a escondidas un lugar donde vomitarla. La niñera dijo que la mansión de la princesa tenía todo tipo de exquisiteces de tierra y mar. Esas comidas ya no le gustaban. Escuché y retiré la estufa de inmediato, sin importarme sus gustos. Ese día, cuando Adrián regresó a la mansión y no me vio ni a mí ni a la estufa, su expresión se relajó como si le hubieran concedido una amnistía. Esa imagen aún permanecía en mi mente. Cuando tenía a alguien a quien quería más y mejor comida, yo y mis comidas calientes nos convertimos de repente en una carga para él. Yo personalmente le quito esa carga. Nadie espera eternamente en el mismo sitio. Aquí está el edicto imperial que Su Majestad emitió sobre el divorcio. El mayordomo de la mansión Blackwood ha llegado, así que, por favor, devuélvaselo a tu amo. El edicto imperial de divorcio causó una gran conmoción en Adrián. Se atrevió a traer a Victoria directamente a mi academia femenina, bloqueándome el paso mientras me preparaba para la clase. Me fulminó con la mirada insistiendo, Eleanor, deja de causar problemas. El edicto imperial no es para bromear. Victoria forzó una sonrisa incómoda, tomando los zapatos de su doncella con manos temblorosas para entregármelos, con la voz llena de agravio. 1000 errores, 10.000 errores, todo es culpa mía. Hermana Eleanor, por favor, no te enfades más con Lord Blackwood. Por la reputación de Lord Blackwood, tu hermana también debería dar un paso atrás. Mi mirada pasó de largo por los zapatos que tenía en las manos, pero se detuvo en el brazalete de jade que llevaba en la muñeca. Era el regalo de cumpleaños que Adrián me había preparado. La reliquia de jade que tanto había esperado. Al final, Victoria se convirtió en algo que podía presumir delante de mí. Al verme mirar el brazalete, Victoria fingió sobresalto y se lo quitó rápidamente. A mi hermana le gusta. Se lo daré a mi hermana enseguida. No culpes al hermano Adrián. Solo me lo prestó unos días para tranquilizarme. Todo es de mi hermana. Se lo devolveré todo. El rostro de Adrián palideció, pero yo solo respondí con frialdad, ya que Lord Blackwood te lo dio, quédatelo. De todas formas, no tiene nada de valor. Además, ya son cosas sucias que otros han tocado. Valoro la limpieza y no la acepto. Los ojos de Adrián se contrajeron. Intentó detenerme, pero levanté la mano y lo aparté. Lord Blackwood ya ha malgastado 3 años de mi juventud. ¿Aún quieres arruinar mis estudios? Adrián menospreciaba mi origen común. Sus palabras siempre demostraban que no era tan inteligente como Victoria, ni tan amable como ella. Su amigo íntimo le aconsejó una vez que se conformara con que Eleanor Lancaster fuera Eleanor Lancaster. Él hizo un gesto de desdén con la mano. Si no hubiera insistido en casarme con ella a pesar de las objeciones de todos, ¿cómo podría seguir estancado hoy, sin poder avanzar ni un paso? Al fin y al cabo, casarme con una esposa sin contactos importantes ha perjudicado mi futuro. Ha perjudicado tu futuro. Adrián estaba muy asustado, pero no pudo defenderse. Me persiguió hasta la puerta de la residencia Lancaster. Llovía a cántaros empapándole la cabeza y la cara. Eleanor, ¿cuánto tiempo más seguirás causando problemas? Ya me he rebajado a venir a recogerte cediendo y persuadiéndote con palabras amables. ¿Qué más quieres? ¿De verdad quieres divorciarte de mí? Reí con frialdad. ¿Qué tonterías dices? Sus ojos se iluminaron, pero añadí rápidamente, el edicto imperial de divorcio ya ha sido enviado a la mansión Blackwood. ¿Es Lord Blackwood analfabeto? El cuerpo de Adrián se balanceó. Me pareció realmente ridículo. Lord Blackwood, ¿qué cree que tienen de diferente los zapatos que ya han usado otros? Ambos son ropa sucia, que se ha ensuciado, lo que solo provoca asco. Llovía a cántaros. Adrián estaba empapado. Antes, cuando no cuidaba su salud, me preocupaba hasta la fiebre, diciéndole cosas bonitas para aconsejarle que se valorara. Pero hoy, cuando el mayordomo me miró con preocupación,
solo respondí con desprecio, ya ha crecido. No lo sabe. Todavía necesita a alguien que lo cuide. Probablemente le guste bañarse bajo la lluvia, así que déjenlo bañarse cuanto quiera. Si muere por eso, se lo merece. Cuando haya un funeral, no me avises. Detesto las cosas desfavorables. Mi voz era más fría que la lluvia que caía sobre él. Adrián tembló por completo. Alguien de la mansión de la princesa volvió. Lord Blackwood, qué mal. La princesa se desmayó en el palacio. Adrián me miró de inmediato con seguridad y determinación. Mientras digas una palabra, no te vayas, me quedaré. Eleanor, esta es la última oportunidad que te doy. Pero solo sonreí fríamente y negué con la cabeza. 100.000 toallas de plata, además de tus súplicas. Quizás podría considerar que no me importa que ensucies mi puerta. Adrián tembló de ira. Murmuré en voz baja apenas mencioné el dinero, y el acto se detuvo al instante. ¡Qué práctico! Adrián se quitó la manga y se fue. Esa noche la gran princesa Catalina solicitó un edicto matrimonial imperial para que Adrián Blackwood y Victoria fueran enviados a la mansión Blackwood. Él sostuvo el edicto matrimonial, sin poder creerlo, y vino a buscarme. ¿Sabes claramente que no lo digo en serio?, preguntó. ¿Entonces Lord Blackwood pretende convertir a la princesa Victoria en tu concubina? Adrián parecía nervioso, evitando mi mirada. Es de nobleza. ¿Cómo podría ser una concubina? Sonreí con sarcasmo. Así que Lord Blackwood pretende degradarme a concubina. Conviérteme en tu concubina. Adrián entró en pánico. Sabes que no me refiero a eso. Nunca pensé en traer a Victoria a mi casa. Pero ya han tenido intimidad. ¿Vas a ser un hombre irresponsable que se aprovecha y luego se marcha? Adrián temblaba, mirándome con incredulidad. Cada vez que regresaba de la mansión de la princesa, traía consigo un ligero aroma a orquídeas, las favoritas de Victoria. ¿Cómo no iba a saberlo? La princesa incluso se dejó a propósito unas tenues marcas de lápiz labial en la ropa, como si presumiera delante de mí. Lo sabía todo. De verdad que lo sabía. Por eso me parecía tan repugnante. Ya no lo necesitaba. La princesa tiene 3 meses de embarazo. Casualmente coincidió con la pérdida de mi hijo. Lord Blackwood es verdaderamente bendecido. Le sonreí fríamente. Al ver su confusión, continué. Su Majestad ya ha ordenado a Lord Blackwood que se ausente de todas sus responsabilidades para quedarse en casa y cuidar de la princesa durante su embarazo. Adrián me miró con asombro, mirándome con furia como si fuera su enemigo mortal. Le pediste a la gran princesa. Eleanor Lancaster, eres una auténtica depravada. Ese día bebí demasiado para el cumpleaños de Victoria y cometí un error que todos cometen. ¿Y qué? Mi corazón todavía te tiene. No es suficiente. Es normal que los hombres tengan 3 esposas y 4 concubinas. Si Victoria no puede ser una concubina, que sea una esposa igual. ¿Por qué tienes que llevar las cosas a este punto? Cuanto más escuchaba, más me divertía, así que sonreí dulcemente y pregunté, debería estar ocupada yendo y viniendo, gestionando todo para que ustedes dos puedan tener un romance cómodo. Ay, no. Eso está mal. Debería decir 3 personas. Señalé las marcas de amor en su cuello, burlándome. ¿De verdad temes que la gente no sepa cómo te has deshonrado, verdad, Eleanor Lancaster?, rugió Adrián con impotencia. ¿Crees que después del divorcio vivirás en paz? Incluso Victoria, con su nobleza tras recibir la carta de divorcio, debe vivir bajo el rumor y agachar la cabeza. Te estás acarreando sufrimiento. Esperaré a que la familia Lancaster te abandone, a que pruebes suficiente de la frialdad de la sociedad, y luego volverás a suplicarme. Adrián se fue enojado. Cuando Adrián y Victoria celebraron su gran boda, me envió una invitación a propósito. Pero el día de la boda, no asistí. La sentada roja decorada con flores estaba frente a la puerta de la mansión Blackwood, pero Adrián se negó a abrirla de una patada. La puerta permaneció allí mientras observaba a la multitud. La noche anterior no pudo dormir, así que vino a mi patio, solo para descubrir que había vendido todo lo valioso de la casa.
Incluso el parral que él mismo había construido para mí había sido arrancado. No sabía que había hecho mal para que Eleanor Lancaster hubiera llevado la situación a semejante extremo. Solo anhelando la felicidad por todos lados, ¿qué hombre en el mundo no la tiene? ¿Por qué no podía tenerla él solo? Ahora había perdido su cargo oficial y se había casado con una mujer marginada, convirtiéndose en el hazmerreír de la capital. Incluso al salir, parecía oír rumores y chismes a sus espaldas. Era luna llena el día 15. Cada mes tiene una. Iba a ver la luna con ella una vez al mes. Era solo una cena, podía gastar 1000 monedas de oro para compensarla con un festín más suntuoso. En cuanto a los niños, aún había tiempo de sobra. Encontrarían la manera y al final los tendrían. Nada grave. En su mente era Eleanor la que estaba siendo irrazonable. Ahora que las cosas habían llegado a este punto, Eleanor Lancaster había sido expulsada por su clan sin nada que le quedara. Debió haber aprendido una lección muy importante. La gran princesa Catalina podría compadecerse de ella por un tiempo. ¿Pero podría compadecerse de ella para siempre? En cuanto a Alexander Sterling, aunque guapo de apariencia, su corazón era frío y despiadado. ¿Cómo podría fijarse en Eleanor Lancaster? La familia Sterling jamás aceptaría como matriarca a una mujer casada 2 veces. Si ella no quería arrodillarse, bien. A ver, cuando él se vuelva a casar y ella no tenga a quien recurrir, ¿le quedará alguna salida? En ese momento quien tendría que rogarle al emperador que retractara el edicto de divorcio sería ella. Eso tendría sentido. En cuanto a Victoria, al principio solo fue una aventura de borrachos. Antes de tenerla, era como un lunar en su pecho que siempre le molestaba el corazón, con una leve picazón. Pero una vez obtenido, ese lunar apareció ante sus ojos visible y feo, incómodo y detestable. Ahora, con su terquedad y arrogancia, había olvidado esas inocentes inquietudes juveniles. Solo quedaba el agotamiento físico y mental. Si ella supiera cuál era su lugar, siendo discretamente una esposa igualitaria sin causar problemas, él no la maltrataría. Habían crecido juntos, él había sido completamente sincero con ella hasta hoy. Pero el momento propicio había llegado, y la persona que Adrián creía que definitivamente aparecería, Eleanor Lancaster, seguía sin aparecer. Su viejo amigo, quien una vez le aconsejó a Adrián que apreciara a la persona que tenía delante, vio esta escena y solo pudo negar con la cabeza con impotencia. Pateó, abrió la puerta del sedán y se fue, no había necesidad de esperar más. Adrián se quedó paralizado, continuó su amigo. Ha estado en todas partes usando el apellido Sterling para recopilar decenas de miles de historias en suministros militares. La gran princesa Catalina la elogió como una mujer sin inferioridad masculina y la nombró instructora en la Academia Femenina. El banquete que la princesa le ofrece también se celebra hoy. Nadie en este mundo te esperará eternamente. Así es, esta luna llena de mediados de otoño, una vez perdida, se ha ido por completo. Aunque las futuras lunas llenas sean redondas, no serán la luna de esa noche. Eleanor Lancaster, a sus 21 años, no podía esperar eternamente a sus 20. Realmente había perdido su oportunidad. El rostro de Adrián se tornó pálido al instante. Dicen que el día de su boda, al perderse el momento propicio, la princesa montó en cólera. El banquete, que ya contaba con pocos asistentes, terminó con la princesa alzándose el velo rojo, furiosa. Cuando me llegó esta noticia, estaba en la Academia Femenina haciendo cuentas. Era muy buena con los cálculos. Confiando en la reputación de la familia Sterling, hice cosas que la familia Sterling no podía hacer abiertamente. Tanto en público como en privado, había recopilado cientos de miles de cuentos en suministros militares para enviarlos a la frontera. La gran princesa Catalina elogió mis habilidades de cálculo y me nombró profesora de aritmética. En la clase había mujeres de todo tipo y de todos los estratos sociales. Funcionarios, agricultores, comerciantes, artesanos. Algunos estaban divorciados, otros viudos, algunos nunca se habían casado, y algunos habían pasado la edad casadera, pero aún no lo habían hecho. Todos ellos fueron educados y moldeados por la gran princesa Catalina. A diferencia de los prejuicios mundanos, no me menospreciaron por estar divorciada ni me trataron como una mujer abandonada. Al contrario, al ver mis manos volar por el ábaco veloces como el viento, se asombraron y me elogiaron sin cesar.
La hermana Lancaster ya es hermosa y ahora también tiene manos muy hábiles. Oí que tu madre fue una vez la bordadora más hábil, después de Su Alteza. Los peces bordados parecían nadar. Los pájaros como si volaran. Incluso las pequeñas figuras en las pinturas parecen tener alma. Hermana debe haber heredado todos los secretos. No seas tacaña, debes enseñarnos. Enséñame también. Mi hermana es la más bonita, enséñame primero. Creí que me elogiaban porque la gran princesa Catalina lo había ordenado, animándome deliberadamente a tener más confianza y valor para salir. Pero un día, al volver a buscar mi abaco olvidado, escuché sin querer su conversación a mis espaldas. Ella llevaba sueños dentro. Aunque tenía opciones, aún así eligió casarse con el hombre que admiraba. Quizás no sabía que era una apuesta arriesgada. Pensó que tendría una vida feliz, muchos hijos y esposos amorosos para toda la vida. Pero al final, ante los cambios de la vida, perdió la apuesta. Aunque abrazaba un corazón roto, tuvo suficiente coraje. Incluso con cada paso que la hacía sangrar, salió con determinación por la puerta que debería haberla encerrado. Ella es ella misma. Ella representa a nuestros familiares y amigos. En esta época, es una de las miles y miles de mujeres que apostaron su corazón sincero, pero quedaron atrapadas en sus propios aposentos y se perdieron miserablemente como nosotras. ¿Por qué no podemos salir con valentía y seguir viviendo? Si tú no puedes, si ella no puede, todas las mujeres que no vemos salida en el matrimonio debemos morir. ¿La estamos salvando? ¿O nos estamos salvando a nosotros mismos? A aquellos que no están dispuestos a aceptar la derrota, a perder y a rendirse. Me miro a mí mismo. Incluso con el apoyo de la gran princesa Catalina, tuve que luchar, tuve que desprenderme de una capa de piel para volver a ver la luz del sol. Pero ¿cuántos otros fueron oprimidos por su estatus, estrangulados por el destino, con los pies atados por las cadenas de su linaje, ahogados en matrimonios rotos, incapaces de pedir ayuda o escapar? ¿Qué deberían hacer? Ser más valientes, aún más valientes. Aunque cada paso sea difícil, lleno de lágrimas y sangre, debemos intentarlo 1000 veces para salvarnos de la desesperación. Entre las cosas más importantes de este mundo, nada es más preciado que tú misma. La noche del Festival de los Faroles, Adrián me bloqueó en la puerta de la mansión de la princesa Eleanor. Tras solo unos meses separados, había perdido bastante peso, tenía las cuencas de los ojos profundamente hundidas, con grandes ojeras debajo, y parecía que no había dormido bien en mucho tiempo. Me sorprendió, pero aún así pregunté cortésmente, ¿qué trae a Lord Blackwood a buscarme? Porque en Nochevieja, la señorita Sophia Winters, de la Academia Femenina, había debatido valientemente con los funcionarios, dejándolos sin palabras. El emperador incluso elogió que las hijas fueran como Sophia Winters, lo que le dio prestigio a la Academia Femenina de la noche a la mañana. Ahora muchos funcionarios buscaban la manera de reservar plazas para sus parientes femeninas en la academia. Pensé que Adrián era igual, pero me miró fijamente con emociones complejas en sus ojos. ¿Por qué no has aceptado ninguna de mis invitaciones? De repente recordé que Adrián me había invitado varias veces en el solsticio de invierno, el festival de lava y la víspera de Año Nuevo. Pero había estado demasiado ocupada con tantas cosas, aprendiendo habilidades, viajando a todas partes con Alexander Sterling, trabajando con todos para un futuro mejor. Tan ocupada que antes de que la niñera Margaret terminara de hablar, ya me había quedado dormida. Solo hoy me di cuenta de lo que realmente sentía. Después de que te fuiste, toda la mansión Blackwood quedó vacía. Nadie la gestiona. Siento que ya nada está bien. Vuelve, por favor. Habló con tanta humildad, rebajándose hasta el último rincón. No pude evitar recordar el aniversario de la muerte de mi madre. Llovía y estaba resbaladizo. Caí con un dolor terrible. Al verlo agarrar las riendas para irse, me sujeté el estómago con agonía, pidiendo ayuda, con una postura tan humilde como una reverencia en el barro, esperando que recordara mi rostro, su legítima esposa, y se quedara. Pero él corría a recibir a la princesa. Me miró una vez y luego dijo con indiferencia, Eleanor, sabes que no te puedes comparar con ella. Mi hijo se convirtió en sangre en su indiferencia. Fue una pesadilla que jamás olvidaré. Respiré hondo y le respondí con frialdad.
Como él me había tratado antes, Lord Blackwood parece padecer una enfermedad profunda. Después de haber comido vino y carne en casa, todavía quiere probar excrementos en la calle. ¿Por qué no romperme esos huesos en lugar de ensuciarme los ojos? No presté atención a la expresión de asombro de Adrián. Caminé directo hacia el grupo de mujeres que lo miraban con frialdad. Hermanas, si se atreve a acosarlas de nuevo, denúncienlo a las autoridades. Enciérrenlo unos días y olvídense de esto. Mejor aún, castradlo. Esta escoria sigue creyendo que su cosa puede llegar hasta el cielo. De acuerdo. Adrián se tambaleó. Pensé que el drama terminaría ahí, pero Victoria entró corriendo en la academia femenina, maldiciéndome: Eleanor Lancaster, ¿acaso te queda algo de vergüenza? ¿Una esposa abandonada, porque sigues aferrada a Adrián? ¿No puedes encontrar otros hombres? Ya estás divorciada, pero aún lo ocupas. Victoria tenía 5 meses de embarazo y se le notaba la barriga. Aunque había cumplido su deseo de casarse con Adrián, se había convertido en la vergüenza de la familia real, una burla a ojos de todos, como si una ráfaga de viento pudiera llevársela. Hoy solo sentía lástima por ella. Era de noble cuna y debería haber tenido una posición sólida, pero decidió depender de un hombre para otro, como la mayoría de las mujeres, sabiendo que solo los hombres podían mantener su posición, luchando y compitiendo constantemente por un título, una posición, y finalmente incluso teniendo que competir por el corazón de un hombre. Incluso ahora ella seguía buscando una vía de escape a través de otros. Al principio él carecía de un corazón firme, cuando surgían oportunidades convenientes, volvía a irse. Antes eras tú, ahora soy yo y más tarde quizás alguien más. Cuando pusiste tu destino en él, ya habías determinado el trágico final. Pagué ese precio y por suerte escapé del atolladero. Ahora es tu turno. Con tus antecedentes, no mereces semejante atolladero. No escuchó mi consejo, solo pensó que me burlaba de ella. Levantó la mano furiosa para abofetearme, pero justo cuando estaba a punto de tocarme la cara, una mano la agarró con fuerza. Adrián se adelantó con frialdad, bloqueándome el paso, y regañó a Victoria con la misma dureza con la que me había regañado una vez. ¿No te has avergonzado ya bastante? Regresa de inmediato. La arrojó con fuerza, Victoria se tambaleó y cayó. No podía creerlo, se agarraba el vientre y suplicaba débilmente: esposo, me duele el estómago, sálvame. Siguió fingiendo: ¿pararás o no? Adrián cerró los ojos y les indicó con frialdad a los sirvientes de la mansión que sacaran a Victoria a la fuerza. Esta escena le resultaba tan familiar. Adrián volvió a mirarme, cambiando el tono. No importa si no me perdonas. Esperaré día tras día, hasta que recuerdes nuestros buenos momentos. Al ver a Victoria desesperada, con la sangre manando, no pude evitar reír fríamente. ¿Crees que tu amor es algo noble? Ni siquiera puedes cumplir con las responsabilidades de esposo y padre. Estás podrida hasta la médula, ¿a quién te mereces? Adrián me agarró con ansiedad: Eleanor, no digas palabras tan duras. Sabes claramente que mi corazón solo te tiene a ti. Tus palabras son como 10.000 flechas que me atraviesan el corazón. O entonces que este general use una flecha para atravesar el corazón de Lord Blackwood. Así Lord Blackwood sabrá si las palabras de Eleanor duelen más o si la flecha de este general duele más. Adrián abrió los ojos de par en par, sorprendido. Eleanor, ¿de verdad quieres ir hasta el final con él? Ha matado a innumerables personas, lleno de un aura asesina. No puedes, de ninguna manera. Una sonora bofetada cayó directamente sobre el rostro desvergonzado de Adrián. El general Sterling derramó sangre en el campo de batalla, usando su vida para proteger al país y a su gente. No es un descarado como tú, a quien se le pueda calumniar con tanta facilidad. Alexander Sterling caminó lentamente a mi lado, levantando provocativamente mi mano que acababa de abofetear a Adrián. Bajo la mirada atónita de Adrián, me frotó suavemente la palma de la mano. ¿Duele? ¡Qué tontería! Si una escoria como él pudiera hacerme daño, no habría vivido en vano. Adrián se quedó paralizado. Alexander se sintió aún más complacido y declaró en voz alta: me casaré pronto. Hoy estoy de buen humor e invité a todos a la Torre de la Golondrina Roja a una reunión. Todos vinieron, menos él.
Alexander señaló directamente a Adrián y me apartó en medio de su impotencia. Aunque solo fue un matrimonio de conveniencia, Alexander me brindó el mayor respeto y ceremonia. 3 cartas y 6 derechos, 16 kilómetros de decoraciones de boda rojas, una gran ceremonia llena de rosas. Llevaba flores rojas en el pecho y recibía con alegría las felicitaciones de todas partes. Parecía el momento más glorioso de mi vida. Avancé por ese camino sin dudarlo. Pero inesperadamente Adrián bloqueó mi sedán nupcial. Tenía los ojos inyectados en sangre y la cara cubierta de barba. Preguntó con voz ronca, ¿solo por un par de zapatos, o por una olla de sopa, o por una noche viendo la luna? Lo compensaré todo. Lo compensaré todo. Vuelve, por favor. Resultó que en tan solo un año, nuestros pensamientos y circunstancias se habían distanciado muchísimo. Cuando empezó a reconocer mi valor, ya estaba actuando con Alexander contra espías enemigos. Mientras él y Victoria discutían en su casa, Alexander y yo habíamos reunido 300.000 cuentos de plata para comprar ropa de algodón para los soldados. Mientras él ahogaba sus penas en vino durante la noche, la joven princesa a la que apoyábamos había ido revelando su talento, superando incluso a la gran princesa Catalina. Los zapatos rotos, aunque estén remendados, ya no son los originales. La comida que se deja demasiado tiempo en mal estado ya no se puede comer. Al igual que tú y yo, el agua derramada es difícil de recuperar. Cuidémonos mutuamente. Tengo cosas que hacer que jamás entenderás. Adrián pareció sufrir un duro golpe, estallando de ira al instante sin ningún decoro, apuñalando directamente mi dolor delante de todos. La familia Sterling ha tenido méritos ilustres durante generaciones. ¿De verdad quieren casarse como matriarca con alguien con el cuerpo dañado e incapaz de tener hijos? ¿Cómo puede el general Sterling explicarle esto al clan Sterling? Esa fue la cicatriz que Adrián me hizo una vez. No dudó en abrir esa herida delante de todos, haciéndome sentir avergonzada y humillada. Los rumores y chismes comenzaron a surgir entre la multitud. Todos decían que me casaba con alguien de una posición social superior. Incluso ser concubina sería una suerte. Incapaz de cumplir siquiera con las responsabilidades y deberes básicos de una esposa, ¿con qué derecho podía ocupar el puesto de esposa del general? Me senté en el escenario rojo de la boda, pero me sentí como en un mar de fuego y agua hirviendo. Adrián, al oír los chismes, se volvió aún más petulante con un tono de arrogancia. General Sterling, solo me preocupa que alguien tan recto como usted no comprenda las profundidades de los aposentos. Que las mujeres lo engañen para que cargue con cargas que no debería. Aún no es demasiado tarde. Déjame llevarme a esta mujer problemática y devolverle la pureza a la familia Sterling. ¿Qué mejor combinación debería tener el general Sterling con una noble princesa de ramas doradas y hojas de jade, no? Dicho esto, se dirigió solo hacia mi sedán nupcial, como si me empujara a un callejón sin salida. Pensó que pisotear la gloriosa reputación de la familia Sterling y destruir el futuro de la princesa eran asuntos triviales que no valía la pena considerar. Solo en ese momento me di cuenta de lo despreciable que era. Eleanor, acepta tu destino y sal. Aparte de mí, nadie se casará contigo ni soportará las burlas y humillaciones del mundo. Seguirme como concubina en la casa de los Blackwood no sería una injusticia. Cuando su mano estaba a punto de levantar la cortina del sedán, me eché a reír. ¿Sabe Lord Blackwood cuál es el castigo por difamar a la esposa del general? El espacio pareció congelarse. Reí fríamente. La familia Blackwood no se compara con la riqueza de la familia Sterling, la fría y apacible receta de 10.000 cuentos de oro que la familia Blackwood suplicó, pero no pudo conseguir, y la familia Sterling la tiene en abundancia. En cuanto a la incapacidad de tener hijos que mencionó Lord Blackwood, ¿fue eso lo que le dijo el médico de Victoria? ¿De verdad lo cree? Por suerte hace poco me examinó un reconocido médico imperial para tranquilizarme. Nadie ha dicho nunca que tenga dificultades para concebir. Lord Blackwood no confía en el médico imperial. ¡Qué casualidad! Este palacio ha invitado a todos los médicos imperiales. La gran princesa Catalina apareció de repente. Adrián se quedó paralizado. La gran princesa no le dio oportunidad de arrepentirse. A Adrián lo desnudaron y lo golpearon 30 veces delante de todos. Esa fue la lección que le dio la gran princesa.
Si fuera yo, me habría muerto de vergüenza, murmuraban. Pero eso no afectó la desvergüenza de Adrián. Incluso apoyó públicamente al príncipe Eduardo, convirtiéndose en su secuaz contra la gran princesa Catalina. Leonor, ¿sabes el resultado de conspirar con ministros rebeldes y traidores? Regresa mientras puedas. Abogaré por ti e incluso por esa princesa de la que estás tan orgulloso, por una forma de vivir. Sus amenazas. La gran princesa Catalina no tenía miedo. Alexander no tenía miedo. Y yo tenía menos miedo aún. Todos atrapados en una misma red. No había nada que temer. En la gran boda a Alexander no solo me mostró un enorme respeto, sino que también habló públicamente para abrir una vía de escape para las mujeres del mundo, diciendo que haber estado casada antes te hacía rebosar de valor. Entonces, ¿qué eran las madres de todos? El valor de una mujer nunca reside en si su vientre puede o no tener hijos. Mi segundo matrimonio con el general se convirtió en una gran inspiración para muchas mujeres. Muchas que antes habían sufrido y luchado en los cuarteles, sin encontrar una salida, poco a poco encontraron el coraje para ingresar a la Academia Femenina. Aprendieron habilidades para mantenerse, escaparon de la vida en los cuarteles y vivieron como ellas mismas. Pero eso no incluía a Victoria. Al final, su hijo no pudo salvarse ese día. Descargó todo su resentimiento sobre mí. La indiferencia de Adrián hacia ella, la cruel burla del mundo, el dolor de perder a su hijo y la rápida decadencia de la casa real. Muchas veces nos encontramos por casualidad en banquetes. Ella permanecía junto a Adrián, fría y llena de odio, como si quisiera destrozarme. Pero cada vez esquivé astutamente el vino envenenado, las flechas maliciosas o los empujones deliberados al agua que ella me lanzaba. Hasta que me diagnosticaron embarazo. Adrián bloqueó ansiosamente mi carruaje en la oscuridad de la noche. Eleanor, no puedes tener este hijo. Levanté la cortina del carruaje, miré la expresión ansiosa de Adrián y me reí con sarcasmo. Tu esposa no puede tener hijos, así que yo tampoco merezco tener uno. Si no te hubieras negado a salvarme, mi hijo ya me estaría llamando madre. Ahora el niño regresa a buscarme, y no lo permitirás. Bajé la cortina del carruaje y me fui sin mirar atrás. La niñera Margaret mostró preocupación. ¿Estás segura de que esto funcionará? Sí, claro. Al final Adrián también recordó a mi hijo que se había convertido en sangre. No solo invitó a monjes de alto rango a cantar sutras, sino que también colgó estandartes de oración por toda la mansión para orar por la próxima vida del bebé. Y la próxima vida por la que Adrián oró fue que el niño regresara a mi vientre. Así seguiría siendo su hijo y también mío. Victoria observó a Adrián destrozar frenéticamente todo en el patio. Rompió las tiras de estandartes de oración, quemándolas todas en el fuego. Adrián montó en cólera, ignorándolo todo, y encerró a Victoria en un patio trasero sin luz. Hasta el aniversario de la muerte de mi madre, Adrián me siguió descaradamente. Puede que sus sentimientos por mí no fueran reales, pero su intención de destruirme era completamente genuina. Pero lo que Adrián no sabía era que, justo cuando él se iba, Victoria lo siguió de inmediato. Cuando me arrodillé para quemar papel moneda para mi madre, Adrián reveló su verdadera naturaleza. No me importa de quién sea el hijo. Mientras seas feliz, lo trataré como si fuera mío. Eleanor, aún nos queda toda la vida, madre. Ya verás qué bien te trato. Sostenía una daga escondida apuntándome a la espalda, suspirando con impotencia. Alexander no puede venir. El príncipe Eduardo lo detuvo en la capital. Hoy, quienes te siguen para protegerte son todos los del príncipe Eduardo. Sin duda morirá, y quien esté a tu lado después seré yo. Una mano fría me agarró la muñeca. Cuando el príncipe Eduardo ascienda al trono, seré su ministro de confianza. Leonor, me transformaré para convertirte en mi legítima esposa. Entonces entenderás que es mucho mejor que casarme con él. Pero lo ridículo fue que aunque dijo que no podía dejarme ir, le seguía molestando que ya hubiera estado casada, temiendo dañar su reputación. Fingió abrazarme, pero en realidad me obligaba a subir al carruaje con él. Así que traicionarás a la princesa e incluso criarás a mis hijos.
Hablé en voz alta a propósito, y cuando Adrián me lo prometió, vi con los ojos como platos como Victoria salía corriendo de repente, blandiendo una daga envenenada, apuñalándome. En esa fracción de segundo entre la vida y la muerte, tiré de la manga de Adrián con miedo. Mi cuerpo se inclinó y la daga se clavó directamente en el pecho de Adrián. Mientras Victoria estaba en shock, aproveché la oportunidad para rodar al suelo, sujetándome el vientre y llorando de dolor. La daga escondida en la manga de Adrián también se clavó rápidamente en el pecho de Victoria. Incluso retorció el cuchillo con crueldad. Victoria, temerosa, agarró la mano de Adrián, completamente desesperada. Nos queríamos desde la infancia. Te amé durante tantos años, y aún así me tratas así. Adrián apartó fríamente los dedos de Victoria uno a uno con una voz gélida como una cuchilla. Gracias por tu amor. Me hizo perder toda mi fama y mis ganancias. Hoy es el momento perfecto. Estás implicado en la rebelión en los suburbios de la capital, y también implicado por el general Sterling. Solo entonces Victoria pareció comprender de verdad a Adrián. Temblaba de risa, desesperada y sin vuelta atrás. Siempre has sido egoísta, solo te has amado a ti mismo. Tenía razón, no mereces nada. Ese día, cuando no te atreviste a proponerme matrimonio, debí haberme dado por vencido. Dijiste que llegabas un paso tarde, pero era mentira. Nunca pensaste en dar un paso al frente. Una lágrima cayó y con ella, el último aliento de Victoria. Victoria era una auténtica insensata. Incluso muerta, aún esperaba que su trágico final hiciera que Adrián se arrepintiera de por vida. Victoria estaba embriagada por sus delirios. Las personas nacidas en esta vida no siempre tienen las mismas oportunidades. No todas pueden ser protagonistas femeninas fuertes, ni todas pueden amar u odiar intensamente. En esta vida, todos deberíamos saber amarnos. Victoria no tenía más posibilidades de morir. Adrián tampoco. Fue envenenado por el cuchillo de Victoria, sus pulmones dañados y capturado por Alejandro en batalla. El plan secreto del príncipe Eduardo para dañar a ministros leales fracasó. Se suicidó en su estudio, rodeado por Alejandro en la mansión del príncipe. El príncipe Eduardo se rindió. Se encontraron cientos de miles de cuentas de plata procedentes de la corrupción en las minas de las montañas occidentales. En los años venideros, los suministros militares ya no serían una preocupación para la gran princesa Catalina. En cuanto a Adrián, quien una vez amenazó a Alexander y me encarceló, el veneno se le filtró hasta los huesos. Cada movimiento vigoroso le hacía toser sangre. Incluso sentarse le exigía respirar con dificultad. Incluso para mantenerse en pie necesitaba el apoyo de 2 personas. A pesar de buscar médicos famosos por todas partes, no podía escapar de su destino, ni estar plenamente vivo ni muerto. Día tras día yacía en cama, incapaz de ponerse de pie aún, y a punto de morir. Había intentado verme muchas veces, pero no quería ni una pizca de compasión por una persona tan despreciable a punto de morir. Le pedí a alguien que le transmitiera un mensaje: si no puedes vivir, muere. No alargues tu compasión intentando atarme. Desde entonces, ya no buscó verme. En cuanto a mí, me usé a mí misma como cebo, usando a mi hijo con Alejandro para derrocar al príncipe Eduardo. Aunque ya no pude tener más hijos, cuando la gente me elogiaba por mi rectitud, ya nadie mencionaba como debilidad que Alexander y yo no tuviéramos hijos. Eliminados los problemas futuros, estábamos completamente tranquilos. Medio año después, regresamos a la frontera como deseábamos. Oí que el día que salí de la capital, Adrián me persiguió desesperadamente una vez. Pero mis hermanas, temerosas de que me molestara, volcaron inmediatamente su palanquín. Adrián cayó al suelo chillando como un cerdo, pisoteado por la multitud y con varios huesos rotos. Durante los años que viví en la frontera, recibí muchas cartas cada año. Principalmente hablaban de la situación en la capital, por ejemplo, de cómo las mujeres se habían enriquecido entrando en la corte mediante exámenes imperiales para convertirse en ministras de confianza del emperador. O de cómo la gran princesa Catalina fue considerada traidora por el mundo por no devolver el poder al emperador, e incluso la nombró públicamente princesa heredera. A los ojos del mundo, las acciones rebeldes de la gran princesa fueron en realidad resultado de más de 30 años de paciencia y cuidadosa planificación.
Recuerdo que una vez me dijo que aquel año, cuando tenía 100.000 tropas en mis manos, podría haber marchado directamente a la ciudad imperial, apoderarme del sello de Jade, vestir la túnica del dragón y proclamarme emperador. Pero cuando vi a esos pobres campesinos que solo esperaban ganar algo de su propio esfuerzo, a los comerciantes corriendo de un lado a otro para mantener a sus familias, a las familias nobles reunidas con sus hijos, mostrando piedad filial a sus padres, renuncié a esa posición. Aunque importante, no se comparaba con la vida de la gente común. No soportaba convertir mi ambición en escenas de familias destrozadas y mares de sangre interminables. Durante 30 años, había colocado al niño emperador en el trono, mientras consolidaba el gobierno y pacificaba el reino, elevando simultáneamente la condición de la mujer en todas partes. Hoy, las mujeres podían hacer negocios, incluso entrar en la burocracia, capacitarse para liderar familias y heredar tronos. ¿No era esta precisamente la nueva era que ella mencionaba? Mujeres humildes que se esforzaban por vivir plenamente, mientras que las grandes líderes se convertían en pilares de la época, viviendo con valentía y poder. Esta es nuestra era. La gran princesa Catalina dijo una vez que al llegar la nueva era, regresaría a casa. No lo entendía. ¿Acaso la ciudad imperial no era el hogar de la gran princesa? ¿Dónde estaba entonces su hogar? La gran princesa había dedicado toda su vida a demostrar que la idea de que una mujer no puede manejar grandes asuntos era errónea. Su padre estaba equivocado, aquella era estaba equivocada. Y ese puesto se lo merecía por completo. Los ojos de Alexander se llenaron de lágrimas. Ella seguía esperando, solo esperando el día en que la era que anhelábamos llegara por completo. Podría quitarse la armadura, presentarse en la corte como un hombre íntegro, ostentar el poder militar, ser ennoblecida y nombrada general gracias a sus brillantes logros militares. Ese era también el futuro que anhelaba. La última carta que mencionaba a Adrián la envió mi niñera Margaret. Había fingido estar demasiado frágil para el viento y la arena de la frontera, así que se quedó en la capital para jubilarse. Escribió que la enfermedad pulmonar de Adrián era grave, que su cuerpo estaba esquelético y que finalmente se descompuso en su cama, con su cadáver plagado de gusanos. Cuando recibí esa carta, Alexander sostenía un libro de estrategia militar, recostada con la cabeza en mi regazo planeando asuntos nacionales. Bajé la cabeza, buscando calcetines para ella. Pero mi mente estaba en los poderosos generales del desierto del norte que estaban reuniendo 80.000 tropas de élite, marchando hacia el sur con una fuerza abrumadora. En menos de 3 días, llegarían a nuestra ciudad. Alejandro sin duda tendría que librar una batalla feroz. Con la medicina y los suministros militares que había preparado, sería suficiente para que ella marchara directamente a la ciudad imperial del desierto del norte y trajera la cabeza del rey del desierto del norte para informar a la gran princesa Catalina. Adriano. Cuando llegué a una posición más alta, con mayores aspiraciones, lo había olvidado por completo. La cálida luz del sol brillaba en mi rostro curtido por el viento y la arena, y en el rostro de Alexander. Ambos vimos en los ojos del otro la luz que perseguíamos. Así fue el resto de nuestras vidas juntos. La experiencia de Eleanor Lancaster nos enseña que la autoestima nunca debe depender de la validación de los demás. Cuando nos perdemos intentando complacer a alguien que no nos valora, nos convertimos en sombras de quienes deberíamos ser. La verdadera fuerza surge de alejarse de las relaciones tóxicas, incluso cuando duele. Toda mujer merece respeto, dignidad y una relación de igualdad en el matrimonio. A veces el acto más valiente es elegirse a uno mismo en lugar de una prisión cómoda. La educación y las habilidades nos dan la libertad de reconstruir nuestras vidas. Debemos ser lo suficientemente valientes para cruzar los muros espinosos que nos aprisionan. En los asuntos importantes de la vida, nada es más valioso que valorarse a uno mismo.